te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y verso 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y último verso, lo leemos todos juntos. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Jehová, voy a leer de nuevo, nos concentramos ahí, verso 25-26. Jehová haga resplandecer su rostro, ¿vale? Ponemos el énfasis, acentuamos en la expresión su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y último verso, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Si nosotros fuéramos una religión que acostumbra a tener ídolos, no queremos hablar de ninguna en especial, pero para las religiones, para las personas que adoran por medio de ídolos, ¿me pueden bajar un poquito la fuerza del micrófono mío para no hablar tan despacito? Las personas que acostumbran a acercarse a Dios o a sus dioses por medio de ídolos, es fácil pensar que Dios tiene rostro, ¿sí? Si usted va a algún lugar, hemos tenido que entrar en algunas ocasiones a algunos lugares donde hay imágenes y es imposible no ver a esas imágenes con rostros, ¿sí? Y entonces muchos de nosotros, los cristianos, pensamos que Dios también tiene rostro y algunas personas cuando oran tratan de imaginar un Dios muy grande y que tiene manos y que tiene rostro. Técnicamente, teológicamente, eso se llaman antropomorfismos, es decir, tratar de representar a la deidad en forma humana, ¿vale? Entonces, cuando los textos hablan acerca del rostro del Señor, uno debería tratar de entender la escritura. Por ejemplo, Éxodo 33:1, y voy a citar 3 textos y el último va a contradecir los otros textos, ¿vale? Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Cómo hablaba el Señor a Moisés? Cara a cara, face to face. Como habla cualquiera a su compañero. Números 12:7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Verso 8 dice: cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Estos 2 versos dicen claramente que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, es decir, como cualquiera de ustedes en una videoconferencia puede hablar cara a cara. Tenemos la tecnología en que nosotros podemos hablar con las personas mirándonos a la cara. Y esos textos dicen que el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Éxodo 33:18 dice que Moisés le ruega al Señor, entonces le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Verso 19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Verso 20, lo tenemos ahí, Éxodo 33, verso 20. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, leamos juntos. Dijo más. Vale. Los 2 textos anteriores dicen que Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿sí o no? Y Dios hablaba con Moisés cara a cara. Pero el texto dice ahora que Dios le dice a Moisés: Moisés, nadie puede ver mi rostro. Y uno dice, bueno,
¿O se puede ver el rostro del Señor o no se puede ver el rostro del Señor? Es una buena pregunta. Es para pensar, porque cuando nosotros leemos los textos anteriores, pensamos que Dios hablaba con Moisés como si yo hablara con Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Y lo estoy mirando, lo estoy viendo. Esa es a priori, ¿no? Al parecer, a la primera lectura, una lectura sin más investigación, nos da la impresión de que Moisés realmente estaba hablando con Dios cara a cara. Pero luego, cuando Moisés quiere ver la gloria del Señor, el Señor le dice: Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, eso nos indica que los textos de Éxodo están mostrando que el rostro del Señor no es una cara visible, no es algo que Moisés pudiera hablar con Dios cara a cara. Y como siempre enseñamos, todo el Antiguo Testamento, toda la ley, todos los salmos y todos los profetas tienen que filtrarse por las epístolas o los evangelios, ¿vale? Cuando uno lee la ley, me gusta a mí mucho leer todo el Antiguo Testamento porque es mucho más largo. Es decir, uno se demora, si usted se demora un año en leer la Escritura, prácticamente se va a demorar 8 o 9 meses en leer el Antiguo Testamento, porque es mucho más amplio. Pero todo el Antiguo Testamento, toda la ley, todos los salmos y todos los profetas deben ser analizados por el verbo, es decir, por los evangelios y por las epístolas. Y el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:15, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 16: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que no tiene acceso, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Pablo dice: al Dios eterno, el que habita en luz inaccesible, ningún hombre le ha visto y ningún hombre le puede ver. La pregunta es: ¿qué quiere decir entonces Éxodo cuando dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como quien habla con su compañero? Si todo el peso de la Escritura me indica a mí que realmente ningún ser humano, ni siquiera Moisés, porque de hecho Dios mismo se lo deja claro a Moisés, ningún hombre puede ver mi gloria, ningún hombre puede ver mi rostro. No hay hombre que pueda ver mi rostro y seguir vivo. Entonces, cuando la Escritura habla acerca de la faz del rostro del Señor, porque citamos el texto del Evangelio, citamos el texto del número 6, el Señor alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que nosotros pudiésemos acceder a esa paz y a esa misericordia del Señor cuando contemplamos el rostro del Señor? Tiene que haber alguna verdad en la Escritura que nos ayude. Porque si la bendición, porque esa es la bendición sacerdotal, número 6, habló Jehová a Moisés: dile a Aarón que así bendecirás a los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel vengan a buscar la bendición, así los vas a bendecir. ¿Cómo? Número 6, 25, 26. Señor, alza sobre ellos tu rostro. ¿Y cómo? Si nadie puede ver el rostro del Señor. ¿Cómo puede el sacerdote acercarme para que yo vea el rostro del Señor, y el rostro del Señor, al contemplar el rostro del Señor, el Señor tenga de mí misericordia? ¿O cómo el sacerdote puede acercarme para que en la presencia de él invoque el nombre del Señor y el rostro del Señor desate sobre mí paz, si la Escritura da una evidencia muy fuerte, muy pesada, que ningún hombre jamás puede ver el rostro del Señor?
¿Cómo me va a bendecir entonces Dios? Porque nosotros cantamos del rostro, hablamos de la presencia, hablamos de todo esto y a veces no comprendemos que nadie, que ningún ser humano ha visto a Dios. Ni, así lo dice Pablo, el Dios que habita en luz inaccesible, al cual ningún ser humano puede ver ni ha visto jamás. Maravilloso, ¿no? Nos crea un problema y una reorganización en toda nuestra teología y en todo nuestro acercamiento al Señor. Ahora, lo maravilloso es que dice la palabra del Señor en Juan, el Evangelio de Juan, uno de mis partes favoritas de la Escritura, el Evangelio de Juan, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Présteme la atención máxima que usted pueda, porque si pierde el hilo, se va a perder algo. ¿Cómo es que el Dios eterno puede mostrarnos su rostro para bendecirnos? Me parece que hay una canción que no recuerdo algo, si es una canción, si es una inspiración, que nosotros siempre estamos buscando la mano del Señor y no el rostro del Señor. Hay una canción parecida, algo que habla así, que porque cuando buscamos la mano del Señor estamos buscando la bendición del Señor, pero el texto dice que es el rostro del Señor el que desata en nosotros su paz y su misericordia. No es la mano del Señor, sino el rostro. Entonces el Evangelio de Juan 1:14 dice: y aquel verbo, y no necesitamos detenernos tanto tiempo para explicar quién es el verbo. El verbo es la palabra preexistente del Señor. Es como cita el Proverbios capítulo 8: Jehová me poseía en el principio. Está hablando de la sabiduría eterna que se manifestó. Está hablando acerca de la palabra preexistente hecha carne. La palabra preexistente, Cristo Jesús, dice el texto de Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro y nosotros vimos su gloria. A mí me gusta mucho la interpretación de la Biblia textual de ese verso de Juan 1, verso 14, porque dice: y el verbo se hizo carne y tabernaculizó, se hizo tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, el Dios que habita en luz inaccesible, que ningún ser humano puede ver, nadie, dice el texto, se hizo, ¿qué se hizo? Carne. Es decir, toda la eternidad, toda la deidad, todo lo que es Dios, se concentró en la persona de Jesucristo hecho carne, habitó como uno de nosotros, vivió en un cuerpo, se hizo tabernáculo para que los hombres pudiéramos contemplar al Señor. Cuando Tomás, el dídimo, el gemelo, no está con ellos y se aparece Jesús resucitado, y entonces uno de los discípulos no está allí y luego aparece Jesús, y entonces Tomás dice: si yo no viera las manos clavadas aquí con los clavos y el costado traspasado, entonces yo no creeré. Y entonces nuevamente dice el Evangelio que aparece Jesús y entonces él dice: Señor, Señor mío, Dios mío. Y él dice: ahora tú crees. Y entonces una de las cosas interesantes en esa conversación de los discípulos cuando estaban allí es que uno de los discípulos le dice a Jesús: Señor, si tú nos muestras al Padre, nos basta. Y Jesús le dice a este mismo Tomás: Tomás, tanto tiempo que estoy entre ustedes y todavía no creen. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es decir, Dios, para poder desatar
su bendición, su favor, la eternidad de... Porque mire una cosa, déjenme tratar de explicarlo un poco y no confundirme en mi mente. Mi mente está muy para allá, para acá, para todos lados ahí. Dios no solamente es una sustancia que se puede percibir, ¿sí? Cuando el culto está bonito, nosotros decimos la presencia de Dios estaba allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque experimentamos algo, un gozo, una alegría, su toque, porque las personas fueron convencidas de pecado y nosotros decimos Dios estuvo allí. Pero la sustancia y la naturaleza completa de Dios es la palabra preexistente de Dios hecha carne, ¿vale? En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿cómo? Si al Padre no se le puede ver. ¿Cómo es que al mirar a Cristo Jesús podemos ver al Padre? Ahora, para nosotros es más complicado todavía, porque los discípulos le estaban diciendo al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y nosotros sabemos que al Padre nadie le puede ver porque no hay hombre que pueda ver al Padre. Entonces, para el Padre eterno poder manifestarse y poder bendecirnos, se hace carne. Pero ¿cuántos de ustedes han visto al Verbo? ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia sobrenatural en que hayan visto al Hijo de Dios? Me gustaría ver sus manos levantadas. Ninguno. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? ¿Cómo podemos ver la faz de Dios? ¿Cómo podemos ser bendecidos por el rostro de Dios? Si no podemos ver al Padre eterno, porque no le puede ver ningún ser humano, y tampoco nosotros hemos podido ver al Hijo de Dios. No es como los discípulos escribieron en Primera de Juan, tocante al Verbo. Primera de Juan, el capítulo 1 dice, tocante al Verbo, nosotros le vimos, le contemplamos, lo tocamos, lo palpamos. Es decir, los discípulos tuvieron ese privilegio enorme de ver, de contemplar al eterno Dios manifestado en carne. Es decir, Cristo tenía que estar dentro de un cuerpo humano, no solamente por un efecto de redención, como dice en el texto de Hebreos. Él tenía que ser en todo semejante a nosotros. No solamente debía habitar en un cuerpo humano por causa de la redención de ser el Cordero de Dios, sino que tenía que habitar en un cuerpo para que nosotros los hombres pudiéramos oír la palabra eterna manifestada. De otra forma, mire una cosa, cuando Moisés estaba en el monte Horeb, y conoce usted el texto de Hebreos, cuando el monte dice la palabra, no nos hemos acercado al monte que ardía en llama, a la montaña que se movía, a las voces, a los truenos, a los millares de ángeles, que dice la palabra que Moisés mismo dijo, cuando estaba escuchando la voz de Dios, Moisés mismo dijo, estoy espantado y temblando. Oiga, era una cosa tremenda. Si Moisés dice que cuando, es más, los mismos israelitas le dicen a Moisés, Moisés, no queremos que Dios hable con nosotros, porque si seguimos oyendo la voz de Dios, vamos a morir. Vaya usted, Moisés, y hable con Dios. Si alguien tiene que morir, que sea Dios, que sea Moisés, no va. Y Moisés dijo, estoy espantado y estoy temblando, cuando el pueblo de Israel estaba escuchando la voz de Dios, cuando estaba manifestando el decálogo, las palabras, todo el pueblo no podía oír. Entonces, ¿cómo Dios, escúcheme bien, cómo Dios, que no puede ser visto, porque nuestra naturaleza humana no está apta, no está en condiciones de poder ver a Dios, porque nadie le puede ver? Entonces, ¿cómo si nosotros no podemos ver ni contemplar al Hijo de Dios, al Cristo histórico, al Jesús de Nazaret,
al que los evangelios hablan, porque no lo hemos visto, porque no somos, tal vez por ahí de repente alguien puede ver un ángel de Dios, una manifestación, una visión, pero al Hijo de Dios es muy raro. Salvo alguno por ahí que se diga que baja al cielo y viaja y entra y que tiene acceso, pero habría que entrar a ver qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, ¿cómo es que usted y yo vamos a ser bendecidos por el rostro del Señor? Porque vuelvo de nuevo a la lectura de Números capítulo 6. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cómo es que el rostro del Señor, cómo es que Dios puede hablarme, cómo es que yo puedo contemplar la faz del Señor para que la bendición de Dios esté sobre mi vida? Hebreos capítulo 1, dicen los versos algo así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en los días finales o los días postreros nos ha hablado por el Hijo. Toda la eternidad de Dios, toda la sustancia, todo el poder redentor, todo el poder sanador, todo el poder bendecidor, toda la deidad plena y completa, Dios la concentró en su Hijo, hecho carne, hecho tabernáculo, para que el eterno Dios pudiese caminar y habitar en medio nuestro, para que nosotros pudiésemos ser bendecidos. Dios, dice el texto de Hebreo, en los días finales, porque cuando habló, dijo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, pero finalmente Jesús, Dios el Padre, nos ha hablado por medio de su Hijo. En Él está concentrada toda la verdad. El texto de Apocalipsis, citaron Apocalipsis aquí, donde cuando Jesús, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, se aparece con su mensaje a Juan el teólogo, Juan el que está preso en Pasmos, una de las cosas que le dice a Juan: yo soy el alfa y la omega. Yo soy, para ellos es un término conocidísimo. Para los que han estudiado matemática, geometría y todas esas cosas raras que yo me rebelé cuando era muchacho a estudiar, porque dije no me van a servir para nada. Y como muchos de ustedes también. Yo soy, dijo el Señor, el alfa y la omega. Es decir, en el no sé cómo se dice, abecedario griego, ¿está bien? ¿Está bien dicho el término? Alfabeto griego. Muy bien. Ya que me respondiste, ¿no? ¿Conoces el alefato hebreo? Qué bueno, ¿no? Por cada cosa que ustedes me dejan como burro. Ella es mi hija, tranquilo, es mi hija. Ahí en la casa me dice: papá, no vaya. El alefato, ¿no? Porque mire una cosa, déjeme arrancarme por allí. Dios se revela por medio de letras, ¿sí o no? Todo el poder, ¿vale? ¿Qué cosa? Todo el poder, toda la naturaleza, toda la sustancia de Dios está revelada en letras. Yo de verdad, creo que cualquier manifestación del Señor es insegura. Creo que todo lo que nosotros pensemos a veces que es Dios tocándonos puede ser insegura y puede muchas veces y en muchos casos activada por un deseo, por una emoción y por un sentir. Pero cuando Dios se revela por letra, ¿no? Alguien que pueda ir a la Reina Valera e ir a Éxodo
3:15, por favor, que me ayude ahí. Moisés le dice, yo voy a los ancianos de Israel y les digo, el Señor me envió a liberarlos y los ancianos de Israel me van a preguntar cuál es el nombre de Dios. Y entonces el Señor le revela a Moisés esta palabra. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Una versión más antigua, cuando Dios le dice yo soy, Él le dice a Moisés 4 letras. ¿Sí? ¿Las recuerdan? YHWH, creo que ese es el orden. Él revela su nombre en 4 letras. Esas 4 letras representan toda la naturaleza y todo el carácter del Señor. Es decir, Moisés recibe el nombre del Señor en 4 letras, un nombre activo, un nombre verbo. Por eso Jesús, cuando se revela a las iglesias de Asia, les dice, yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy la primera letra, yo soy la letra con la que se inicia todo y yo soy la letra con lo que se termina todo, porque el mismo libro de Hebreos dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, cuando Dios está hablando a través del Hijo, cuando Dios quiere que nosotros podamos conocer finalmente el rostro de aquel que tiene poder de bendecirnos, no hay otra manera más que encontrarlo que a través de su palabra. Por eso dice el texto, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas y de muchas maneras, en los días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros normalmente buscamos la bendición de Dios por medio de la mano de Dios. ¿Sí? Queremos que Él nos bendiga. Hermanos, es tirado de las mechas decir que a uno no le interesa la bendición de Dios. ¿Sí o no? Hay que se levante aquí el que diga, pastor, yo no quiero que... No, yo quiero que Dios me bendiga. Quiero que bendiga a esta congregación. Pero ¿qué es lo que bendice la mano o el rostro del Señor? Es el rostro de Dios. Jehová alce sobre ti, vale, dígalo conmigo. Jehová alce sobre ti su rostro y que tenga misericordia. Jehová levante su rostro y ponga en ti paz. Oiga, fíjese, la bendición sacerdotal número 6. Con esta bendición bendecirás a los hijos de Israel. Esa es una fórmula. Eso tiene legalidad. Eso no, Moisés no lo escribió. Dios, mira, bendícelos como quieras. No, así vas a bendecir al pueblo de Israel. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y los bendecirás y yo los bendeciré. Por lo tanto, nuestro encuentro para la bendición del Señor debe ser el rostro, la faz del Señor, que no es solamente una manifestación del Espíritu o una presencia de Dios o una esencia o un culto bonito o algo que yo sienta en mi corazón, sino es el rostro del Señor que está centrado en Cristo y que Cristo se revela por medio de su palabra. Nosotros vemos a Dios por medio de la Escritura, ¿vale? Se los digo de nuevo. O dígamelo usted, nosotros vemos a Dios por medio de la Escritura. Juan 1, y aquel verbo se hizo carne, la palabra eterna, el alfa y el omega, la palabra escondida con Dios, porque el texto dice Jehová, el proverbio dice Jehová me poseía en el principio. Desde el principio yo estaba contigo, yo estaba cohabitando contigo, todo lo hacía, todo lo creaba. En el principio, dice el texto, tú me poseías. Está hablando del verbo. Y entonces ese verbo fue desatado y fue activado en Cristo Jesús, para que nosotros, el pueblo de Dios, pudiéramos ser bendecidos. Ahora, como a mí me gusta y tengo aquí en la mente este concepto, ustedes conocen lo que significa uno de los muebles del tabernáculo llamado la mesa de la
preposición, ¿la recuerdan? O la mesa de la presencia. La Reina Valera dice la mesa de la proposición. Una Biblia más moderna dice la Biblia de la presencia. Pero déjeme decirle esta cosa linda, hermosa, que gracias al internet podemos investigar que el sentido hebreo de esa mesa es la mesa del rostro. Interesante, ¿no? Esa mesa de la proposición, de la presencia, es la mesa en hebreo, la mesa del rostro. ¿Vale? Y en esa mesa, cada sabbat, cada sábado, se ponían 12 panes. Cada uno pesaba 4,5 kilos. Multiplíqueme 4,5 por 12, son 40, son cerca de 60 kilos. El pan de la presencia. Y fíjense, cada sábado, pastor, tenemos que ser sabatistas. No, déjenme abrirle un paréntesis nada más porque me gusta así. ¿Listo? ¿Cómo se llaman los días de nuestra semana? ¿Alguien, usted sabe inglés? You speak in English. ¿Me los puede decir en inglés, por favor? Lunes. Listo. Lunes, mire, escúcheme. Lunes es el día de la luna. Martes es el día del planeta Martes. Miércoles es el día consagrado a Júpiter. Jueves es el día consagrado a ¿quién? A Júpiter. Viernes está consagrado a otro dios que no recuerdo, Venus. Sábado está consagrado a Saturno. Y domingo está consagrado al día del sol, Sunday en inglés. Es decir, todo nuestro calendario que nosotros tenemos está consagrado al ejército de los cielos. Ahora, póngame atención. Génesis capítulo 1. ¿Qué día de la semana comienza? La escritura dice, el primer día de la semana. ¿Tiene nombre? No tiene nombre. El segundo día de la semana, ¿tiene nombre? No, Dios habló, primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día. No tienen nombres. No tienen nombre. Y entonces cuando se llega al séptimo día, note usted que nosotros decimos sábado es sexto, pero cuando Dios habla del séptimo, está hablando del sabbat, del reposo. No es sábado, es séptimo día. Y en el día de reposo es un día especial, porque en el orden y en la forma del Señor, en el día del reposo se renueva la misericordia del Señor. Y entonces en el sabbat, en el último día, el sacerdote entraba al lugar santo, no al santísimo, al lugar santo, se paraba frente a la mesa de la proposición, a la mesa de la presencia o a la mesa del rostro, y tomaba aquellos panes que estaban consagrados por una semana en la presencia de Dios con aroma, incienso, con ministración, y entonces el sacerdote tomaba los panes de la presencia, los panes del rostro, y ellos tenían que comer el pan sagrado en la presencia del Señor. Cuando estamos aquí, estamos comiendo el pan de la presencia en el día de reposo, en el sabbat del Señor. Hermanos míos, déjenme decirle una cosa. Si usted me dice que en su casa también puede estudiar, ningún problema, pero Dios habla en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios, en el séptimo día, en el día de reposo, en el día en que el sacerdote toma el pan del rostro, ¿y qué hace? Le da pan a todos los ministros del Señor, es decir, traspasa a ellos el rostro del Señor. ¿Para qué? Para bendecirlos, para desatar
La bendición, ¿por qué? Porque el sacerdote cuando se come ese pan consagrado en el sabbat, en el reposo, está comiendo la sustancia, está comiendo lo que representa. ¿Recuerda usted cuando Jesús está hablando allí en el Evangelio de Juan? Cuando él acaba de multiplicar los panes y los peces, había alimentado a 5,000 personas y llegan los judíos y le dicen: Señor, ¿cuándo llegaste acá? Jesús se da cuenta de las intenciones, le dice: ustedes me están siguiendo no por la palabra, sino que me están siguiendo porque comieron pan hasta saciarse. Y Jesús le dice una verdad: Moisés nunca les dio el verdadero pan del cielo, sino que dice: yo soy el verbo, él la palabra, él el rostro. Él dice: yo soy el verdadero pan del cielo. Entonces, en este día, recuerde la enseñanza de Pablo acerca de partir el pan. El séptimo día, dice, el día de reposo, cuando se parte el pan, cuando se parte a Cristo y comemos de Cristo por medio de la palabra. Porque escúchenme, no es la administración del equipo de alabanza, no es la euforia, ni el don, ni el carisma del predicador. Es la palabra que sale del hombre que está de turno, del sacerdote que está de turno, para desatar la palabra, para que el pueblo pueda ver el rostro y el pueblo pueda comer del rostro y el pueblo pueda ser bendecido por el rostro y la faz del Señor. Por eso Jesús dice a sus discípulos, Juan 6, si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, entonces no tienen parte conmigo. Y cuando el Señor toma el pan y lo parte, les dice: este es mi cuerpo. Es el sacerdote por excelencia del orden de Melquisedec, que toma el pan de la presencia, que toma el pan del rostro, que ha estado reservado por 6 días allí, y el séptimo día, el sabbat, el día de reposo, el día donde Dios desata su bendición. Oiga, porque esta es una cosa maravillosa, esto es concepto total de Moisés. El día del Señor, el día de reposo, dice el texto, es el día que el Señor ha escogido para bendecirnos. Es un misterio, porque dice: en aquel día, ni en el tiempo de la siega ni en de la cosecha, no pueden trabajar. Porque en ese día nadie puede hacer lo que quiere hacer. Porque en ese día es donde el Señor va a desatar su bendición, donde su rostro será manifestado por la palabra, donde el sacerdote mostrará el rostro, donde el sacerdote invocará el nombre del Señor, ya sea porque lo haga con conciencia o porque lo haga por la palabra que está brotando de su boca. Ese día el pueblo, al comer el pan, entonces ve el rostro, ve al Hijo, ve el Alfa, ve la Omega, ve la palabra encarnada, y entonces nosotros somos bendecidos por el rostro del Señor. De ninguna otra forma está la bendición. Y esta bendición, hermanos, es tan maravillosa. Yo compartí anoche o algo así con ustedes Números 14:14. Fíjense: y le dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de ti, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tú, lo tenemos allí, y que tú qué, y tu nube estaba en medio de ellos, y que de día ibas delante de ellos en la nube y de noche en la columna de fuego. Moisés dice al pueblo, vuelve a decir lo mismo Moisés, que Dios estaba con ellos cara a cara. ¿Por medio de qué? De la nube, ¿vale? Esa es la respuesta. ¿Por medio de qué? Por medio de la nube. Él estaba con ustedes cara a cara por medio de las nubes. ¿Podían ver a Dios? No. ¿Qué veían? Una nube.
una nube, una gloria, una Shekinah. Y de noche esa nube se convertía en fuego. Ellos no podían ver el rostro de Dios, pero sí podían ver la nube. ¿Sí? Ahora, necesito gente rápida, hábil para las matemáticas. Solo por el placer de disfrutar. De esa nube caía cada día una semilla, como la Reina Valera dice, como de culantro, que tenía sabor como a hojaldres de miel. Y la primera vez que eso cayó, los israelitas comenzaron a preguntarse: ¿qué es esto? Y entonces el nombre maná significa simplemente: ¿qué es esto? ¿Qué significa el nombre maná? ¿Qué es esto? Porque nunca lo habían visto antes. ¿Sí? ¿Están listos con los celulares, calculadoras? Qué hermoso, hermano. De verdad, hermano. Moisés dice: los egipcios van a decir, ¿no iba Dios en medio de ellos en una nube? Por eso uno de los salmos dice que el Señor está sobre la nube y que cabalga sobre un querubín. Es una cosa gloriosa. No vamos a entrar ahí porque se van a desconcentrar. Pero cuando la nube estaba sobre ellos, que dice Moisés que era la cara de Dios, ¿no? Como es el rostro de Dios, la nube. Entonces de la nube caía, ¿qué cosa? ¿Qué es esto llamado maná? ¿Sí? Vamos con la calculadora ahí, muchachos. Primer censo de Israel, de memoria nomás. Primer censo de Israel. Se contaron todos los varones de 20 años para arriba. Se excluyeron a los menores de 20 y a los más viejos porque estaban para el gato. 603,000 hombres de a pie. ¿Sabe cuánto es eso? 603,000 hombres de pie. Vamos con Biblia en mano, ¿no? Le digo una cosa, Génesis capítulo 5, así pero rapidísimo. Génesis capítulo 5. ¿Sabe cuántos años vivió Adán? 850, 890 años. ¿Sabe lo que es eso? Hermana Marita, hermana Mari, viejo para rato. Lo entierra, lo saca, lo vuelve a enterrar, lo vuelve a sacar, lo vuelve. No, oiga, cualquiera se aburre, ¿no? ¿Sabes, Karen, cómo se llamaba Eva? ¿Sabe lo que significa Eva? Eva, señores, significa madre de todos los vivientes. ¿Sabe lo que Eva sabe? Voy a decir una locura, a usted le va a sonar, pero pastor, yo estoy seguro que los hijos de Adán y Eva mínimo deben haber sido 500 hijos. Uno por año. ¿Sí o no? Oiga, no había Facebook, no había Instagram, no había suegra que lo visitara. ¿Qué hacía el hombre? Eva es la madre de todos los vivientes. Eva era una mujer que todos los años tenía. Déjelo ahí, déjeme como loco. Pero yo seguro que mínimo era una familia de 800, 500 hijos. ¿Vale? ¿Cuántos son los hijos de Jacob? Dígamelo, usted sabe de memoria. 12 hijos de Jacob. ¿Cuántos son los hermanos de David? 7. ¿Cuántos son los hijos de David? Mínimo 15. Les hice la pregunta. ¿Cuántos los hijos de Salomón? ¿Cuántas mujeres tenía el viejo fresco? 700 reinas y 300 concubinas. ¿Cómo está usted? Uy. Ahora dígame, ¿cuántos hijos tenía el viejo? Calculo que cada israelita, cada familia israelita, porque dice la escritura en Éxodo capítulo 3 que ellos se multiplicaron de una forma asombrosa. Trate de multiplicar, trate de sumar, trate de ir de los hijos de Jacob, porque cuando entraron a Egipto entraron 70 personas. Cuando salieron de Egipto eran 600,000 hombres en 400 años. ¿Cómo se multiplicaron? De una forma
tremenda. Es decir, cuando la nube, cuando el rostro del Señor bajaba, cuando el maná bajaba, ahora dice la escritura, la orden de Dios es: cada hombre va a tomar un gomer. ¿Cuánto va a tomar? Un gomer por cabeza. Un gomer, Reina Valera 60. Un gomer, una versión más moderna, son 2 kilos de pan del cielo por cada hombre. Ahora, multiplíqueme 2 kilos por 600,000. ¿Cuánto es? 1.200.000. ¿Cuánto? 1.000 kilos de pan. Ahora dígame, el rostro del Señor es bueno, ¿no? Porque Moisés dice, la nube es el rostro del Señor. Cuando la nube estaba sobre el campamento, desataba para cada día, ¿cuántos kilos de pan? ¿Cuántos? Una cosa tremenda. Desataba 1.200 toneladas de pan al día. Estamos contando solamente 600,000 hombres. Y hice el número, ¿no? A ese 600,000, multiplíquele por 5, 6, 7, 20 hijos. Algunos de los jueces tenían 70 hijos. Yo digo, Gedeón y otros más, 70 hijos. Y aquí, oiga, 70 cabros, 180 nietos. Yo con uno estoy pagado. Quiero que venga, pero a la tarde ya quiero que se vaya. Está prohibido en mi casa hacer eso. Listo. Multiplíquelo. ¿Cuánto? 1.200 toneladas por 600. Pero multiplique ese 600 por 10, 12. Ahora, son 36,000 toneladas de maná mensual. Son 432 millones de toneladas anualmente. 36,000 toneladas mensuales de maná. Son 432 millones de toneladas anuales. Multiplique 432 millones de toneladas por 40 años y haga y potencielo por no solamente 600,000, sino por miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque el rostro del Señor desataba pan en abundancia. ¿Te puede imaginarse esa cantidad de gente? Cuando uno lee, el maná caía. Pero eran millones y millones de personas que comían todos los días. Y le digo una cosa, el día sexto, ¿qué pasaba? Caía el doble. ¿Pero de dónde? De la faz del rostro del Señor. En la nube. Moisés dijo, en su nube se ve el rostro del Señor. De esa nube terminamos con la cantidad. ¿Alguien ya descubrió la potencia? Los matemáticos, los ingenieros aquí, ¿cuál sería la potencia? Yo llegué y multipliqué, chiquillo, pero mi teléfono me empezó a mostrar letras. Cuando me mostró letras, yo dije, aquí no entiendo nada, porque mi teléfono no pudo ser capaz de darme un número de esos 2 kilos de maná cada día por 600,000, potenciado por 10, 12 miembros de una familia, por semanal, mensual, anual y 40 años en que ninguno de los 40 años el rostro del Señor dejó de soltar la bendición sobre un pueblo. Es una cosa maravillosa, hermanos. Es una cosa maravillosa. Es una cosa que uno
no se puede. La mente finita, la mente limitada nuestra no logra comprender esos números, no logra comprender cómo del rostro del Señor se puede desatar. Mire una cosa, cuando Israel, le digo más todavía para más alegría suya y para que se le paga. No, yo quiero que Dios me bendiga. No, mire, la bendición de Dios está en el rostro de Dios. La bendición de Dios está en la palabra. La bendición de Dios está en el pan que se parte cada sábado. Oiga, usted puede ser ingenioso en la matemática, puede ser habiloso, pero le digo, hay 20, 50 personas afuera que son máster en habilidad económica, en vender, en comprar mucho más, pero nosotros, el común de la gente, solamente tenemos la esperanza en mirar el rostro de Dios, para que al mirar el rostro de Dios, Él me bendiga, Él tenga misericordia y Él tenga paz en mí. Un día los israelitas, números 11 o 14, por ahí 11 creo que estaban, queremos comer carne. ¿Oh? Usted sabe la historia, mire una cosa. Y dicen, nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto. Sí, ¿de qué se acordaban? Dígamelo. ¿Nos acordábamos de qué? Del pescado que comíamos de balde, de los pepinos, de los puerros. Ahora dicen ellos, nuestra alma está hastiada de este maná, de este pan bueno para nada. Queremos comer carne. ¿Oh? Como la señora, cuando usted la conoció. Mire, cuando yo una vez salí con mi esposa, ¿no? Cuando uno viene saliendo de la pobreza, tiene síndromes de pobreza. ¿Sabe cuál es el síndrome? ¿Sabe cómo se le mejora el síndrome de la pobreza a uno? Comiendo. ¿Sí o no? El que es comilón es porque fue pobre. Y entonces yo, cuando empecé a trabajar, invité a mi esposa a salir. Mi esposa siempre ha sido media figurita, ¿no? Antes ella usaba un peinado así para adelante, como 2 metros para adelante, rouge rojo, y caminaba como señorita, ¿no? Te invito a comer. ¿Dónde? Compremos un pollo, le dije. ¿Qué? ¿Pollo? Ella me dijo un pollé, no, un pollo con papas fritas. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene, lo que quiere hacer es comer. La llevé, usted conoce Concepción, los que conocen Concepción aquí, la llevé al Palacio de los Tribunales, abrí el pollo, lo partí con la mano y le dije a ella, sírvete. Ella me dijo, ¿qué? Aquí. Cuando usted tiene 3, 4 hermanos todos muertos del hambre, mire una cosa, ¿no? Mi mamá cuando llegaba con el pan decía, llegó el pan, y dejaba el pan en un lugar. El que no atendía la trompeta de llegó el pan, pasaba hambre. Entonces nosotros íbamos, yo tomaba mi pan delante de mis hermanos y lo langueteaba para dar la señal que nadie se podía comer mi pan porque estaba langueteado. Mi otro hermano tomaba el pan y lo tocaba, lo manoseaba. Este es mi pan. Pero uno se lo comía igual. Ahora le dije, comamos. ¿Sabe por qué? Los israelitas, escúchenme, nunca en Egipto comieron carne. Pero cuando estaban en el desierto, le dicen a Moisés, estamos aburridos de este pan bueno para nada, queremos comer carne. ¿Y saben lo que hace Dios? El Señor se molesta un poco con ellos, dice, muy bien, van a comer carne. No van a comer carne un día, ni 2, ni 3, ni una semana. Van a comer carne un mes entero. Van a comer carne hasta que se les salga por las narices. Y entonces dice la palabra que Dios hizo venir las codornices. La altura de la cantidad de codornices eran 2 codos, 90 centímetros de altura y un día de camino, 35 kilómetros para allá de codornices y 2 metros de altura. El texto de Números dice que el que menos recogió fueron 50 o 40 canastos. ¿Y saben qué? El Señor no acortó su mano, aun cuando estaban murmurando. Él desató su mano
tan abundante, Moisés dice, Señor, habitamos en medio. Como que Moisés le dice, Señor, ¿no te has dado cuenta que estamos en el desierto? No hay supermercado, no hay a cuenta, no hay nada. Señor, estamos en el desierto. ¿De dónde voy a sacar yo? Dice Moisés, si se tomaran todos los peces del mundo, y no va a alcanzar para toda esta gente. Pero Dios, cuando desata su rostro, cuando se desata su bendición, siempre es abundante, hasta aunque es un ejemplo negativo. Pero ellos comieron carne por un mes completo, recogieron. Cuando ellos dijeron queremos agua, cuando usted piensa en el agua, uno dice, bueno, corrió un chorrito de agua. No, eran millones y millones y millones de personas que estaban sedientos. El Salmo dice que cuando él abrió la peña, de la peña fluyó un torrente, un río. Hermanos míos, la bendición de Dios siempre es sobre, extremadamente sobreabundante. Aun cuando uno se la reclame a Dios. Yo no entiendo para qué reclamar. ¿Para qué? ¿Para qué va a andar peleando con Dios? ¿Qué tiene que reclamarle usted a Dios? Nada, si Dios no nos debe nada. Todo es favor, toda es misericordia. Pero cuando Dios desata, por eso el sacerdote, póngase de pie, quiero terminar. No se vayan los extranjeros. No se vayan. Quédense en esta tierra, que Dios va a mostrar su gloria. Escúcheme, iglesia amada, míreme. ¿Cómo es el texto? Porque la senda del justo es como, se lo saben, díganlo conmigo, porque la senda, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Oiga, escúcheme, hasta que el día sea perfecto. El eterno Dios Elohim se reveló por medio de una nube. Allá en el monte Sinaí habló al pueblo por una nube oscura, llena de truenos, voces terribles. Dios le habló al pueblo, el pueblo estaba temiendo, Moisés estaba temiendo. Entonces la luz de su rostro se estaba manifestando, y entonces el Dios eterno concentró todo su rostro en su Hijo. ¿En quién concentró todo su rostro? En su Hijo. El Hijo es la palabra, el Hijo es el alfa, el Hijo es el tabernáculo de Dios con los hombres, el Hijo es el camino, la verdad y la vida, el Hijo es la puerta del tabernáculo, el Hijo es el lugar santo donde está la menorá, el pan de la presencia, el altar del incienso, el Hijo, el corazón del Hijo, es el santo del Santísimo, donde está el arca, donde está el propiciatorio, de donde Dios hablaba con Moisés. Y ese Hijo se hizo carne y habitó en medio nuestro, y vimos su gloria como del unigénito. Tú estás conmigo.